Listo, entonces ya para ahondar en las manifestaciones cutáneas, pues hay que tener en cuenta que estas va a depender del estadio de la sífilis. Entonces, en la sífilis primaria, ¿cuál va a ser la característica? El chancro. Entonces, este va a aparecer más o menos entre 10 a 90 días posterior a la infección. En promedio aparece la tercera semana y este va a empezar como una pápula que posteriormente se ulcera, es como tal lo que reconocemos. Y el paciente lo va a referir como una lesión. Sin embargo, algunos pacientes pueden presentar dolor si presentan sobreinfección bacteriana o si está localizada en ano o boca. Entonces, al examen físico, ¿cómo la vamos a encontrar? Como una úlcera de 1 a 2 centímetros de diámetro, de fondo limpio, indurada, de bordes elevados y que generalmente es única. Ya pues en los pacientes especialmente inmunocomprometidos podemos encontrar lesiones de estas múltiples y las podemos encontrar asociadas a linfadenopatías que van a ser indoloras, uniobilaterales y que aparecen más o menos una semana después del chancro. Entonces, en el caso de que tengamos un chancro en la región genital, podemos encontrar linfadenopatías inguinales. Entonces, aquí en las dos imágenes de la diapositiva podemos ver unas úlceras induradas de bordes elevados de fondo limpio que se encuentran en el dorso del pene. Siguiente, por favor. Entonces, como lo que les comentaba, la localización, estas generalmente van a estar ubicadas en genitales o también en la cavidad bucal, pues debido a las relaciones sexuales orales. Y pues hay que tener en consideración que en mujeres y en hombres homosexuales, estas pueden pasar desapercibidas por la ubicación en el cuello, canal vaginal, rectal o en el ano. Ya los son más evidentes cuando se ubican en el pene. Entonces, estas son autorresolutivas y pues el tiempo de desaparición va a depender si administramos o no el tratamiento. Entonces, con el tratamiento desaparecen más o menos después de la segunda semana y sin el tratamiento van a demorar en desaparecerse más de un mes, sin dejar lesiones residuales. Como estas lesiones son abundantes en treponemas, podríamos realizar un diagnóstico microscópico con campo oscuro. Y hay que tener en cuenta que en el caso de realizar una serología, podríamos encontrar la negativa porque es posible de la octava semana. Respecto a los diagnósticos diferenciales, lo principal que debemos considerar son otras etiologías que nos generen unas ulceraciones genitales, como por herpes virus, el chancroide debido a Haemophilus ducreyi, el linfogranuloma venéreo por clamidia y el granuloma inguinal por Klebsiella granulomatis. Siguiente. Entonces, en la sífilis y síntomas constitucionales que van a aparecer entre 6 semanas a 6 meses posteriores de, de, de la aparición del chancro. El exantema puede darse incluso cuando los síntomas considerados, el paciente nos va a referir fiebre, malestar general, cefaltralgias. Respecto a las cuales ya voy a ver, y estas son autolimitadas, pero pues pueden ser recurrentes. Es decir, el paciente puede presentar varios episodios de siguiente. Entonces, una de las formas del exantema como lo podemos encontrar es como lo vemos aquí en las imágenes, que es un RAR, donde podemos ver erupciones redondas, maculopapulares, pero pues también podemos encontrar solo las pápulas o las máculas. Las vamos a ver de un color rojo pálido o rosado en pacientes que tengan piel clara, pero hay que tener en cuenta que en pacientes con una tez más oscura las podemos ver de un color pardo. Y estas van a estar localizadas inicialmente en el tronco y se van a ir extendiendo hacia miembros proximalmente y el cuello. Respecto al tamaño, estas van a medir entre 5 a 10 milímetros de diámetro, pero pueden confluir teniendo una apariencia más grande y desaparecen más o menos después de un mes. Estas sí dejan lesiones residuales y las vamos a ver hipocrómicas. Siguiente. Entonces ya posteriormente se va a encontrar un exantema que es más papulomatoso y lo vamos a encontrar principalmente en palmas y las plantas de los pies,
Estas pápulas van a medir entre 3 a 10 milímetros y pueden tener una necrosis central o también pueden tener un collarete escamoso que se le denomina collar de Biot. Entonces, en la imagen superior derecha podemos ver cómo estas lesiones tienen una descamación periférica que se ve seca. Estas lesiones no suelen ser pruriginosas para el paciente y como diagnósticos diferenciales tenemos distintas etiologías. Debemos considerar los diferentes exantemas virales, pitiriasis rosada, eritema multiforme, erupciones medicamentosas, síndrome mononucleósido, mononucleósico, lupus, dermatofitosis y escabiosis. Pero pues diferenciándola de esta, que la escabiosis sí nos va a generar un gran prurito en el paciente. Siguiente, por favor. Entonces, otras presentaciones menos frecuentes son unos exantemas que van a ser abundantes en costras o escamas. Entonces, en las dos imágenes superiores vemos una presentación papulocostrosa que la podríamos confundir incluso con el impétigo, pero en el impétigo no vamos a ver también caracterizadas las pápulas y abajo lo podríamos confundir incluso con una psoriasis. Siguiente, por favor. Otra de las presentaciones que podemos encontrar en la sífilis secundaria es la alopecia, que incluso puede aparecer de manera aislada sin necesidad de que aparezca el exantema. ¿Y cuál va a ser el patrón característico? Esta va a ser una alopecia parcial, como en parches, que describen como un patrón apolillado. Entonces, como vemos en las imágenes inferiores, las áreas de alopecia no son totales, o sea, vemos pelo, vemos ciertas áreas con pelo y ciertas áreas con alopecia, y si lo observáramos de cerca podríamos observar las pápulas foliculares. Estas no solo se localizan en el cuero cabelludo, sino que también lo podemos encontrar en cejas y barba, lo que nos haría considerar ciertos diagnósticos diferenciales como el hipotiroidismo, la lepra, infecciones fúngicas y pues la alopecia areata. Esta alopecia es reversible con el tratamiento más o menos 3 meses posteriores. Siguiente, por favor. Otra manifestación que podemos encontrar, menos frecuente, eso sí, son los parches mucosos, que los vamos a ver como estas erupciones o placas de un color grisáceo a blancuzo, que van a tener una areola eritematosa, y básicamente los podemos encontrar en cualquier área del cuerpo donde encontremos mucosas, pues especialmente en la cavidad bucal y los genitales, y esas no van a generar prurito ni dolor para el paciente, son bastante infectantes por la gran cantidad de treponemas que contienen. Hacia el líquen plana. Entonces aquí en las imágenes podemos ver sus parches mucosos ubicados en la lengua y en el paladar pues, de la cavidad oral. Siguiente, por favor. Otra manifestación que podemos encontrar son los condilomas latas, que podemos observarlos como estas lesiones de un color blanco, grisáceo, que con el tiempo se van hipertrofiando, entonces las vamos a ir viendo más elevadas y suelen preceder o darse un poco después de que aparece el exantema. Entonces, ¿dónde se van a localizar? En áreas cálidas y húmedas como genital, región perianal, periné y zonas intertriginosas, es decir, los pliegues como debajo de las mamas, las axilas. ¿Y por qué se van a dar? Porque por el ambiente húmedo que hay acá, no se va a dar el secado del exudado en forma de costra. Entonces, como principal diagnóstico diferencial, vamos a tener los condilomas acuminados por el virus de papiloma humano. Siguiente. Entonces, pues, respecto a otras manifestaciones, no vamos a ahondar pues por el fin de la charla, pero cuando nos llegue un paciente con alguna de esas manifestaciones, pues deberíamos intentar buscar otra sintomatología u otros signos que nos hagan pensar en sífilis como tal. Entonces, ¿qué podemos encontrar? Linfadenopatías, alteraciones hepáticas como elevación de enzimas, gastrointestinales como colitis ulcerosa, musculoesqueléticas como sinovitis, periostitis, renales como glomerulonefritis por depósito de inmunocomplejos, neurológicas que las manifestaciones son muy amplias como meningitis, cefalea, sordera o incluso oftalmológicas. Siguiente, por favor. Entonces, bueno, respecto a la sífilis latente, recordar que va a ser un paciente asintomático, entonces no nos va a mostrar alguna manifestación.
pero pues que el paciente sigue siendo infectante. Entonces ya en la sífilis terciaria, esa se va a presentar años después de la infección, que probablemente el paciente ya no se acuerde de la lesión inicial, del chancre o del exantema que tuvo. Generalmente se da entre 3 a 20 años posinfección, cuando no hay tratamiento, cuando hay una reinfección. ¿Y cuál va a ser la lesión característica? Las gomas. Entonces, ¿cómo son estas gomas? Estas son unas lesiones granulomatosas que son muy infiltradas por monocitos y las vamos a ver como unas lesiones nodulares, papuloescamosas o anulares. Estas van a ser induradas y posteriormente empiezan a presentar ulceración y destrucción de tejidos adyacentes. Usualmente no van a ser dolorosas para el paciente, pero en el caso de que empiecen a presentar una invasión ósea por la invasión del periósteo, sí empiezan a ser dolorosas y el paciente las va a referir con este dolor con un predominio nocturno. Pueden medir hasta 10 centímetros de diámetro, pero pueden ser incluso microscópicas y suelen ser únicas, no suelen ser generalizadas alrededor del cuerpo. Estas lesiones tienen muy pocos treponemas, entonces hacer un diagnóstico microscópico por campo oscuro no es útil y básicamente pueden estar en cualquier parte del cuerpo y en cualquier órgano. Entonces, como diagnósticos diferenciales, uno de los principales van a ser las infecciones fúngicas profundas u otras infecciones como el goma tuberculoso, tuberculosis verrugosa, tumores, procesos leprosos o sarcoidosis. Derecha, esta la podríamos confundir incluso con una cromoblastomicosis, pues esta goma la vemos más como una lesión nodular que ya está empezando a presentar ulceración y abajo lo podríamos confundir incluso con una sarcoidosis. Siguiente, por favor. Entonces, como les comentaba, estas gomas pueden tener distintos patrones, entonces aquí vamos unos patrones más nodulares, pero en la imagen de la derecha y en la imagen superior ya vemos cómo empieza a presentar esa destrucción de tejidos y pues en todas las imágenes terminan generando una desfiguración. Siguiente. Entonces, pues, como les comentaba ahorita, tampoco vamos a ahondar mucho en las otras manifestaciones, pero igual cuando se lleguen a ver gomas en un paciente, pues uno trataría de buscar otras manifestaciones, entonces hacer un examen neurológico completo, sospechando también una neurosífilis, o sea, buscando en el paciente problemas motores, cognitivos, ataxia, si nos refiere de pronto cambios en el comportamiento, sífilis cardiovascular que generalmente se va a manifestar como un aneurisma aórtico y múltiples afectaciones en distintos sistemas como en el urinario, osteoarticular o muscular. Siguiente, por favor. Entonces, esta imagen me gustó mucho porque nos da como un resumen de qué es lo principal que debemos pensar en cada estadio de la sífilis y como para que se nos quede un poquito más. Entonces, en la sífilis primaria, ¿qué es lo primero qué es lo que veo? El chancro, que es una úlcera en genitales, generalmente en genitales o en la cavidad bucal. Pero que hay que tener en cuenta que la mayoría de los pacientes no van a notar nunca este chancro. ¿Cuándo lo suelen notar? Ya cuando es una sífilis secundaria, ya vemos el exantema generalizado asociado a síntomas constitucionales o los parches mucosos, los condilomas, etcétera. Y en la sífilis terciaria, ¿cuál es la principal lesión? Las gomas, que van a tener distintas manifestaciones y que generalmente van a ser muy destructivas con los tejidos adyacentes.